El Marqués de la Discordia, 4. El reino de la novena forma se encuentra más allá del umbral de la muerte. Una voz crujió en la distancia. El reino del Supremo vislumbrado en un brevísimo instante, dejó una huella en su retina. Como resultado de dibujar el paisaje en el aire como una pintura con tinta dibujada a mano, se crearon 9 dientes, lo que se decía que era absolutamente imposible en la vida. La trayectoria de un cúmulo de estrellas vivas. Flash. Se reveló el Baskerville novena form. ¡Qué guau! La sangre brota de la boca de András. Los 9 dientes que atravesaron el límite entre la vida y la muerte instantáneamente destrozaron el cuerpo de András. Vikir se quedó quieto, con una expresión aturdida en su rostro. A primera vista, parecía como si estuviera allí parado, hipnotizado. Pero los ojos de András mostraban algo completamente distinto. ¡Cuoo! Un aura carmesí se eleva con un impulso aterrador. Un perro de la muerte con cuerpo negro, ojos rojos brillantes y boca abierta. Sí, he visto la muerte varias veces, así que tal vez sea posible cruzar la línea entre la vida y la muerte con vida, pero nunca pensé que llegaría allí. András murmuró sorprendido. Pero todavía había una extraña facilidad en su mano mientras desenvainaba la espada en su cintura. Glu glu. Las llamas rugieron en la empuñadura de la espada, que parecía haber sido moldeada con ceniza volcánica mezclada con agua. Kazanbai, una de las 7 espadas demoníacas, se estrelló contra la cabeza de Vikir. Beelzebub detiene el ataque de fuego vertical, lo desvía e inmediatamente contraataca. Kan. Tan, can, cuajijijiji. Innumerables chispas de fuego y fragmentos de aura se dispersan en todas direcciones. Menos mal que solo hay una espada. Pensó Vikir mientras detenía la espada de András. András, que originalmente había portado 2 espadas, Kazanbai y Asmodeus, antes de su regresión, ahora empuñaba una sola espada. Era mucho más fácil tratar con un maestro de la doble empuñadura cuando solo empuñaba una espada. Tsach, ¿sigue siendo difícil con un cuerpo dividido? Tenemos que convertirnos en uno correctamente. András puso los ojos en blanco y ajustó su postura. Vikir exudaba un aura carmesí y juntó los 9 dientes en un solo lugar. Kurr. Negro sol. La estrella se hizo aún más pesada y masiva. Una enorme y negra esfera de destrucción que absorbió todo a su paso hacia su centro y lo aplastó desde dentro. András se rió entre dientes con incredulidad. Despertar en el último momento de la batalla final y luchar contra el jefe final 1 a 1, ¿no es un cliché? Las historias se venden por una razón. Eso es cierto. Al mismo tiempo, estalló un ruido sordo. La cara de András fue cortada horizontalmente, dejando solo su boca. Kurr. La espada de Vikir se dobló en un ángulo extraño en el aire y regresó. András regeneró su rostro en un instante, luego extendió sus alas y cayó hacia atrás. Kvak 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 van. En un abrir y cerrar de ojos, se intercambiaron decenas de golpes. Destello. András desató 1000 llamas, derritiendo los pilares dorados circundantes. Vikir lanzó su golpe a través del techo y los pilares que goteaban. András también derribó su espada de fuego y se enfrentó a Vikir. En lo que parecía ser la batalla final, Vikir de repente sintió que alguien estaba detrás de él. La misma calidez que había sentido en los campos de batalla de Tochka. Un consuelo que no quería admitir. Entonces, una pequeña voz resonó en el oído de Vikir. «Has crecido». La voz sonaba tan clara como si estuviera justo a su lado. Al recordarlo, Vikir sintió una emoción inexplicable brotar de su pecho. Esta emoción intensa, parecida a un vómito, estaba dirigida a su padre, Hugo. Era algo que había pasado toda su vida, a lo largo de 2 vidas, negando, suprimiendo y erradicando. Y estalló como una explosión, llevando el aura de la punta de la espada.
Bak 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 ban. Una línea recta se forma por el movimiento de un enorme sol negro que se arremolina. Relámpago negro. Pronto se divide en 9 trayectorias, cada una de las cuales se extiende hacia adelante. 9 dientes, cada uno de los cuales perfora, agarra, desgarra, corta, rebana, desmembra, aplasta, pica y tritura. La perfección del manejo de la espada de Baskerville destrozó al mundo. En la tumba de las espadas, se desarrolla la demostración de Cane Corso de el nivel máximo de intención asesina. Es un nivel de habilidad con la espada inaudito incluso en la era de la destrucción. Incluso para András, el pináculo de los depredadores, esta era la primera vez que lo experimentaba. ¿Qué clase de tonterías? Un corte que va más allá de las 8 direcciones y atraviesa las 9 direcciones. András luchaba en medio del torrente que aplastaba todo su cuerpo. Pero el resultado ya estaba decidido. Los vientos azotaron y los fragmentos de su aura se oxidaron con intensas llamas. Pajig. La espada se rompió. Kazanbai, una de las 7 espadas demoníacas, ardía de un color rojo brillante y se estaba desmoronando. El cuerpo de András era igual. La lava hervía de las grietas de todo su cuerpo. Tenía las alas hechas jirones y las 2 cuencas de sus ojos ennegrecidas y marchitas. Vikir se dio cuenta de que todo había terminado. Aunque le había costado toda su fuerza, había conseguido lo que quería. De una vez por todas, la vida de András, el marqués de la discordia. Ruido sordo. Por fin, el último enemigo, András, cayó de rodillas. Vikir extendió su espada mágica, Bielzebub, para dar la última palabra. Matar demonios. La lógica inmutable de la muerte y el renacimiento. Se puede decir que la ideología de los cazadores de demonios es un dogma en sí mismo. Sin embargo, hubo una cosa más absoluta que no cambió. No puedo evitarlo. Esa es la malicia de los demonios hacia los humanos. Es como esa sonrisa en el rostro de András al final, a pesar de que ha agotado todo su poder. ¿Qué dijeron sobre las historias que se venden por una razón? Los ojos ennegrecidos y moribundos de András emanaban una vez más una oscuridad que era casi insoportable. No podría estar más de acuerdo. Incluso Vikir no pudo evitar detenerse ante la extraña compostura de András, que mostraba signos de extinción. El protagonista se despierta en el último momento y se enfrenta al jefe final en una pelea 1 a 1. Al final, el protagonista vence gracias al poder del amor y la amistad. La lucha final del villano también debe estar presente, ¿no? Verdadera desesperación. El concepto de vacío no funciona. No hago trucos tan superficiales. La siniestra oscuridad que emanaba de los ojos de András se hizo más y más oscura. De repente, Vikir vio la forma actual de András superpuesta con un recuerdo del pasado. Fue el último de Andrealfus, el tercer cadáver, y Flauros, el segundo cadáver. Los 2 demonios que había matado antes habían estado dispuestos a pagar con sus vidas para abrir la puerta de la destrucción. A un alto precio, por supuesto. No es así, dijo András. Yo tampoco tengo más remedio que abrir la puerta de la destrucción con mi propia magia y vida. Basta de tonterías. Sé que la puerta de la destrucción solo se puede abrir una vez. Ya existe información obtenida de Sere y de Carabia. La puerta de la destrucción solo puede abrirse una vez en esta vida, incluso los demonios más poderosos. Dado que Flauros ya no pudo abrir ni mantener la puerta de la destrucción esta vez, ya no hay forma de que se pueda abrir la puerta de la destrucción en este mundo. Lo siento, pero Flauros ya abrió la puerta de la destrucción y no pudo mantenerla abierta debido a esta lluvia torrencial y la gran inundación que ahora está cayendo. Oh, ¿entonces eras tú? Pensé que era simplemente mala suerte que el gran último dragón restante estuviera despertando en ese momento. Una vez que la puerta se cierra y ahora nunca se puede volver a abrir. No importa los sacrificios que hagas. András sonrió ante la declaración de Vikir. Bueno, ¿es eso cierto? András se rió amargamente. Y continuó hablando en tono relajado. Me temo que soy yo quien lo siente. Hay una puerta de destrucción más y ya está abierta de par en par. Los ojos de Vikir se abrieron como platos. Entonces de Carabia, que estaba colgada del pecho de Vikir, gritó.
Es feo, András. Para prolongar tu vida con tales mentiras. Solo hay una puerta de la destrucción. ¿Cómo puedes decir que puedes crear dos cuando se necesita el maná combinado de 10 demonios reyes demonios para crear uno en primer lugar? Jajajaja, ¿qué pasa, de Carabia? Estás actuando raro, pero no miento, ya hay otra puerta de destrucción abierta. András se echó a reír. No, no solo uno, puedo abrir más de 100. Al mismo tiempo. András reunió el último maná que le quedaba y convocó círculos de magia negra a su alrededor, uno tras otro. Kid Din. Docenas de portales oscuros se dibujaron en el aire. Todos ellos eran círculos mágicos que no requerían mucho maná. Sin embargo, en un instante, la expresión de Vikir se puso rígida. Tú. Te llamé. La mente de Vikir volvió a la conversación que había tenido con András cuando se conocieron por primera vez. Fui yo quien te trajo de regreso. Lo que András convocó no fue un portal al infierno polar. Oh, ¿no? Una línea mundial donde la puerta al infierno polar ya está abierta. Era un portal al mundo donde Vikir vivió originalmente antes de regresar. El Marqués de la Discordia, 5. El río de sangre finalmente se secó. La guerra de décadas entre los reinos humano y demoníaco ha sido registrada en los libros de historia como la era de la destrucción. Y el día en que la victoria del mundo humano quedó grabada en piedra. Una cabeza colgaba de la puerta principal de la casa Baskerville, una casa conocida por sus espadachines de sangre de hierro. Nombre: Vikir van Baskerville. Crimen: comunicación interna. Vikir van Baskerville. El hijo ilegítimo de Hugo Le Baskerville, el patriarca de la casa Baskerville. Una figura sombría con innumerable sangre en sus manos durante años detrás de escena. El sabueso de la casa de Baskerville. Asterisco asterisco asterisco. Una cabeza cortada se queda sin palabras. El mundo en el que colgaba el cuello del perro todavía sufría las consecuencias de la guerra. La capital imperial fue destruida por la mitad. Las montañas roja y negra fueron devastadas por el fuego y el agua. La Academia Kelasio está en ruinas. Docenas, tal vez cientos, de Heltri que se elevaron hacia el cielo. Leviatán, Don Quijote y User todavía están envueltos en la muerte roja. Baskerville, donde solo se eleva humo. Los Cubadis caídos. Los burgueses caídos. Moore, luchando solo. En Tochka, los cadáveres se secaron debido al agotamiento del agua potable. Estatua de ángel rota. Una torre del reloj en ruinas. La Nouvelle Vague desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo puede olvidar escenas tan familiares? ¿Cómo puede olvidar este páramo, enrojecido por la sangre de tantos camaradas caídos? Vikir se estremeció como si lo hubiera alcanzado un rayo. En efecto, András no había abierto la puerta de la destrucción. Sin embargo, no fue diferente de abrir la puerta de la destrucción. Un mundo más allá donde la puerta de la destrucción ya está abierta. El mundo en el que Vikir vivió y murió antes de retroceder. Los portales han sido abiertos de par en par. Una línea mundial donde la puerta a la destrucción ya está abierta. Es la puerta que conduce a ese lugar. Esta no era solo la habilidad de András. La sangre del emperador. Se decía que Goldin Geral, el primer emperador del rock, el gran imperio que unió los continentes, tenía la capacidad de ver el futuro. El primer príncipe heredero de la familia Goldin, que heredó el linaje del primer emperador, también poseía el poder inherente a su sangre. La combinación de la capacidad de su anfitrión para prever el futuro y su propia capacidad para abrir una puerta le dio a András la capacidad de saltar a través del tiempo y abrir una puerta al pasado o al futuro. En otras palabras, tiene el poder de interferir en mundos paralelos. Si bien esta habilidad era bastante limitada en muchos sentidos, seguía siendo un poder tremendo. A diferencia de los otros 10 cadáveres, András eligió un anfitrión con el mayor poder que pudo reunir. El resultado fue que Vikir estaba parado aquí ahora. András sonrió. ¿Estás finalmente dispuesto a hacer un trato? Dime quién es mi hermano y dónde está ahora y te ahorraré lo peor. Tampoco estás planeando destruir este mundo, ¿verdad,
¿Estás planeando traer solo desgracias donde quiera que vayas? ¿No es necesario proteger al menos a uno del mundo? Vikir frunció el ceño. El mundo original donde había muerto. La puerta de la destrucción ya se ha abierto y la destrucción del infierno polar ha descendido. Suts. Había un puente entre ese mundo y el actual. Era solo un puente, pero todavía estaba indirectamente conectado con el infierno. Las lluvias de fuego inundarán. Innumerables demonios cruzarían. Estaba claro que innumerables seres humanos morirían una vez más. Sin embargo, en la última vida, los humanos salieron victoriosos. En cualquier caso, la era de la destrucción ha terminado. Sí. Aunque el 99% de la humanidad murió, y el propio Vikir fue ejecutado al final de la historia en un complot dejado por el demonio, la humanidad no fue aniquilada como resultado. El gran diluvio llegó más tarde, poniendo fin a la temporada de lluvias y temor. Todos los 10 cadáveres estaban muertos o desaparecidos con su poder mágico desperdiciado. Los 1000 fuegos que iluminaban el mundo fueron extinguidos y los restos de los monstruos fueron cazados. Hay que arreglar todo. Todas las cosas viles que cruzaron la puerta de la destrucción finalmente desaparecieron. Como resultado, los humanos, que alguna vez fueron tan numerosos como granos de arena en una playa blanca, quedaron reducidos a un puñado, pero una victoria era una victoria al fin y al cabo. Entonces, incluso si creaste un portal al otro mundo, no hay llamas ni monstruos para cruzar. Vikir dijo con los dientes apretados. Antes de la regresión, la humanidad evitó el apocalipsis gracias a los sacrificios de innumerables héroes. Fue una visión que vio claramente antes de que le cortaran el cuello. Pero András se limitó a reír con incredulidad. ¿De verdad piensas eso? ¿Qué? ¿De verdad creen que la destrucción ha terminado y que ustedes, los humanos, han ganado? András va más allá del ridículo y se echa a reír. Y debajo de esa sonrisa desagradable, había una pizca de compostura y malicia que no se podía ocultar. Pronto, se abrieron varios portales más a su alrededor. Un portal con un aura espeluznante. Una membrana transparente parecida a un espejo apareció en la oscuridad. El mundo más allá del portal se volvió un poco más visible. Aparecieron a la vista una tierra más amplia y un cielo más alto. Un momento. Los ojos de Vikir se abrieron en shock e incredulidad. Sus pupilas revolotearon al ver un mundo que no reconocía. Después de la ejecución de Vikir, el mundo se volvió cada vez más cruel. Ve un gran fuego que se eleva desde la meseta donde se habían reunido los humanos supervivientes. Se puede escuchar el rugido de monstruos gigantes que se creían extintos. Ciempiés enroscándose en montañas, cefalópodos tan grandes como islas surgiendo del mar, gigantes atravesando la tierra, pájaros tan grandes que cubren el cielo y varios monstruos feroces corriendo por la tierra. Y había demonios, algunos de ellos aparentemente poderosos, liderando hordas de monstruos en un alboroto. Los desiertos del este se convirtieron en charcos fangosos de sangre humana. Soplaban tormentas, lo suficientemente fuertes como para convertir las selvas del oeste en un páramo. Los mares del sur se han convertido en agua podrida por una plaga virulenta. Un tsunami de llamas tan caliente que convirtió los campos nevados del norte en campos de lava. Los demonios y monstruos que arrasaban en hordas eran más numerosos y mucho más feroces que cualquiera de los tiempos más desesperados de Vikir. ¡Oh! Todo lo que se podía escuchar eran gritos de rabia, tristeza y agonía. Los pocos humanos que quedaban luchaban desesperadamente, pero estaba claro que no durarían mucho. Oh, ¿cómo puede pasar esto? Seguramente morí después de ver la victoria de la alianza humana. Era raro que Vikir entrara en pánico. Especialmente desde que había retrocedido. Pero lo que estaba sucediendo ahora seguramente sorprendería incluso a un veterano experimentado que había cruzado tantas líneas de fuego. Esto es ridículo. ¿Es ese realmente el mundo en el que solía vivir? Las pupilas de Vikir temblaron. El mundo frente a él era de hecho su mundo original. Esta fue la intuición de un sobrehumano. Una visión aterradora que superó con creces todos los horrores que Vikir había visto y oído antes de su regreso. Una visión tan horrible que incluso un regresor que hubiera vivido la era de la destrucción quedaría consternado. Estamos caídos. Vienen más demonios.
Aniquilación. Esto es aniquilación. Esto es imposible. ¿Cuánto más nos queda por luchar? Mátame. Solo mátame. Preferiría haber estado allí cuando apareció por primera vez la puerta de la destrucción. Todos los héroes están muertos. Se acabó, es el verdadero fin del mundo. Innumerables personas estaban muriendo. La situación ha empeorado tanto que incluso los grandes héroes de la era de la destrucción, los grandes héroes que lucharon junto a Vikir, están muriendo como basura. Los monstruos que surgieron de la puerta de la destrucción y los 10 cadáveres que los lideraban habían sido poco más que un tutorial. Vikir dudó 2 o 3 veces de que András estuviera mostrando algún tipo de ilusión. Humano. Eso no es una ilusión ni un lavado de cerebro, es real. No es mentira, ya que lo mismo se está viendo a través de los ojos del demonio de Carabia. Lo que estaban viendo a través del portal era claramente el mundo después de la ejecución de Vikir. András se llevó las manos al estómago, incrédulo. ¿Qué te dije antes? Que el mundo era mucho más estable después de tu muerte. Si fuera honesto, eso fue mentira. No puedes hacer eso. Seguramente morí viendo perder a los 10. Lo viste bien, es cierto que fallamos. En cualquier caso, somos nosotros, punto. András se rió entre dientes. Mientras la puerta de la destrucción permanezca, los demonios podrán reconstruir su poder, ¿sabes por qué? A las palabras de András siguió una declaración increíble. Porque nosotros, los 10 cadáveres, somos solo los más débiles entre los señores demonio. Historia obvia. Un cliché común. Pero hay una razón por la cual esas cosas funcionan. Esto se debe a que las cosas obvias y comunes reflejan mejor la realidad. Y luego, más allá de los numerosos portales, se revelan sombras gigantes. Las sombras eran tan enormes, tan vastas, que como si el mundo más allá no fuera lo suficientemente oscuro, se extendían más allá de los portales hacia el mundo de aquí. Dijo András. Soy András, Marqués de la Discordia. Y un demonio de los asientos inferiores ocupó solo el puesto 63 entre los 72 rangos. ¿Entiendes lo que esto significa? Con una sonrisa que le desgarraba las comisuras de la boca, pasando por la base de las orejas y subiendo hasta la coronilla. Significa que más allá de esa puerta de la destrucción, hay 62 demonios más fuertes que yo. El Marqués de la Discordia, 6. Más allá de esa puerta de la destrucción, hay 62 demonios más fuertes que yo. El impacto que golpea la parte posterior de la cabeza convierte instantáneamente su visión en una oscuridad vertiginosa. Vikir se dio cuenta de que las palabras de András eran burlonas, pero no falsas. Vikir ahora podía sentir las miradas maliciosas desde todos los lados del portal, cortando su piel en tiempo real. Su piel ardía como si hubiera estado bajo una lupa durante mucho tiempo, la desagradable sensación de innumerables gusanos excavando profundamente en su interior y la sensación de ser observado por innumerables ojos. Podía sentir los otros 62 grandes males mirándolo. Las miradas desde más allá del muro de abrasadoras llamas negras eran como gruesas lanzas, atravesando su cuerpo y alma. Si se tratara de una persona normal, solo recibir una de estas miradas habría sido suficiente para hacerle vomitar sangre y morir. Tsut. Vikir observó cómo sombras gigantescas se proyectaban más allá de las docenas de portales que András había creado. La serpiente devoradora de nebulosas, el líder de los insectos, el rey de los vampiros, el escorpión que escupía veneno oscuro, la mujer que era hermosa por fuera pero nadie podía decir lo que había por dentro, el rape devorador del desierto, el señor de todas las cosas podridas, el ciempiés que escala montañas, el que camina bajo el mar, el gigante que desgarra la tierra, el león bebe fuego, el pájaro con alas que cubre el cielo, el verdugo del cementerio, el cadáver que yace pudriéndose en él. Pantano, los tentáculos que se hunden profundamente, y así sucesivamente. Cosas con todo tipo de nombres siniestros mostraban interés en este mundo. Salivan y se vuelven para mirar hacia aquí. Un mundo donde la puerta de la destrucción aún no se ha abierto, donde todavía hay mucho que destruir y arruinar. Vikir apretó los dientes. Algunas de las grandes sombras proyectadas más allá del portal ya han notado la presencia de este mundo. Y algunos de los más viles entre ellos se estaban preparando para cruzar.
Miradas que transmiten una enorme malicia y un intenso deseo de destrucción que nunca antes se había sentido, ni siquiera en la era de la destrucción. András se rió entre dientes. Los 62 demonios del otro mundo son absolutos a los que ni siquiera yo puedo enfrentarme, y entre ellos hay nobles que ni siquiera me atrevo a comprender, cuyas sombras en el suelo ni siquiera pueden ser besadas. Vikir miró hacia el gran portal al frente. Una sola sombra se cernía sobre el ejército de demonios. Emanaba un hedor que le hacía estallar las fosas nasales. El nombre, Baal, se puede ver escrito en la bandera en el idioma de un soberano demoníaco extinto hace mucho tiempo. La sombra del mal que proyectaba era más espesa, más oscura y más siniestra que cualquier otra. Pareces más fuerte y más malvado que todos los 10 cadáveres que he enfrentado juntos. Incluso de Carabia, colgando de su pecho, tembló. Esta es la madre de la destrucción, la madre de los 72 demonios. Cuando ella cruce, será el fin de todas las cosas, el fin de este mundo. Ella es el uno y el todo y el uno. Vikir de repente se dio cuenta del significado de las palabras de Carabia. ¿Estás seguro, entonces, de que podrás soportar la ira de tu propio pueblo, de que podrás soportar la ira de aquel que es uno y todos, que es todos y uno, con todo tu cuerpo? La respuesta se mantendrá en secreto para siempre por convenio. Una línea de diálogo entre Belial y de Carabia durante la batalla de Butwa. Fue una advertencia para los 62 demonios restantes más allá del portal, tal vez preparándose para recibir refuerzos después de la era de la destrucción. András habló. La construcción de la puerta de la destrucción. Es la construcción de un puente sobre el cual cruzarán los 72 demonios del infierno polar con los ejércitos que han reclutado en sus respectivos reinos, y nuestra fila de asientos inferiores es el piloto, que ha cruzado para hacer precisamente eso. Pensaste que la guerra había terminado después de tu muerte, pero estabas muy equivocado. Nosotros, al otro lado de la línea del mundo, acabamos de terminar nuestro trabajo y retrocedimos. Ahora los humanos restantes en ese mundo se enfrentan a su verdadera destrucción contra los 62 demonios restantes. Deberías alegrarte de haber muerto antes de esa fecha y de haber sido traído a mí. András miró a Vikir. Luego abrió la boca, emanando oscuridad y un olor fétido de sus ojos. No es demasiado tarde. Si me dices quién y dónde está mi hermano, puedo cerrar esta puerta ahora. No quiero enviar hacia arriba lo que puedo terminar en mi línea. La interferencia mundial es bastante complicada. Sé que no es tu mundo, pero ¿no crees que este es más amable contigo ahora y quieres que sea destruido como ese, lo cual de todos modos está mal? András conjuró numerosas ilusiones en las oscuras nieblas de su propia creación. Representaba a todas las personas que Vikir había conocido y todas las conexiones que había hecho desde su regresión. No intentes asumirlo todo tú mismo. Has venido hasta aquí, piensa en las personas que se preocupan por ti. Todas estas personas aquí te están siguiendo, Vikir, y están listas para seguirte a donde quiera que vayas, ¿verdad? No deberías entrar porque siempre te estoy mirando. No quiero que te enfermes. Dejen de pelear. Hermano mío, ya me siento muy perturbado. ¿Vas al castillo imperial? Solo lo he encontrado en la literatura. Las voces en su cabeza son tan vívidas como si estuvieran a su lado. Camus siempre ha estado a su lado. Dolores, que ha estado apoyándolo sin hacer ruido. Aidien, quien no solo le salvó la vida sino que también cruzó con él la vida y la muerte muchas veces. Sinclair, quien decidió permanecer al lado de Vikir a pesar de sus propios conflictos y preocupaciones. Kekou, quien le dio la espalda a su tierra natal y siguió a Vikir a la terrible guerra que se avecinaba. Eso no es todo. Colegas que conoció en la jungla de las montañas rojas y negras. Amigos de la Academia Kelasiou. Corbatas confeccionadas en Nebelvague. Los trillizos Igro, Mibro y Laubro, que se conocieron en Baskerville como enemigos y se convirtieron en aliados de confianza. Osiris, el hijo mayor, quien siempre fue distante y frío, pero ahora parece un hermano mayor al que no se le da bien expresar sus emociones. Los 7 condes, ahora unidos a su manera. Y los sentimientos de Vikir por Hugo que todavía no puede explicar. Y los innumerables rostros que le devuelven la mirada. La oscuridad de su visión aumenta. Las visiones rodearon a Vikir,
animadas como si estuvieran a su alcance. Ahora no tienes otra opción, si deseas cerrar el portal, acepta mi oferta. András continúa moviendo la lengua, sabiendo muy bien que Vikir no está en posición de derrotarlos. Pero Vikir no se deja influenciar en absoluto. Podría matarte y cerrar esa puerta. Sigue soñando, nadie más que yo no puede cerrar el portal que he creado, no es como la puerta de la destrucción, has visto los agujeros de tu ropa cerrarse solos, cuando muera, este portal permanecerá abierto para siempre. András continuó instando a Vikir como si estuviera lleno de energía. Pero la conducta de Vikir se mantuvo firme. No hago tratos con demonios. Solo los mato. ¿Estás loco? ¿Realmente no tienes intención de cerrar este portal? Las amenazas de András eran cada vez más tangibles. Los extremos de las 62 sombras que caen lentamente más allá del portal convergen hacia Vikir. Pero a pesar de esto, Vikir mantiene su comportamiento inquebrantable. No. Puedo cerrarlo. András estaba a punto de gritar a todo pulmón. Solo entonces. András, que estaba a punto de decir, ¿qué puedes hacer?, solo pudo emitir un chirrido por el sonido del viento que se escapaba. Una espada le atraviesa el pecho. La espada atravesó su espalda y salió de su pecho, el borde posterior de la espada atravesó el corazón de András, que pulsaba con maná desde el portal. El rostro de András cambió instantáneamente al del primer príncipe, Jack Merridue. Kijiji. Su cabeza gira lentamente, haciendo tic-tac como un reloj oxidado. El paisaje detrás de él aparece a la vista. Había un pesado ataúd sujeto a una cadena de hierro. Vikir lo había estado llevando sobre su hombro desde que entró al palacio, desde que zarpó de Tochka. La tapa del ataúd, cargada por el sentido del deber, la culpa, la ira y el odio por los demonios que el viejo cazador de demonios había llevado en su corazón toda su vida, ahora estaba abierta de par en par. Y el ser que yacía dentro ahora estaba clavando una espada en la espalda de András. Los ojos del príncipe heredero se abrieron cuando reconoció el rostro. El dueño de la mano que sostenía la empuñadura de la espada. Él era Cerdito. Solo Piggy, sin apellido. Un estudiante inferior en la academia, un amigo frágil que siempre había seguido a Vikir. Pero de alguna manera, el brillo que irradiaban sus ojos en ese momento fue suficiente para abrumar a András, quien le devolvió la mirada. András tartamudeó en la boca del príncipe heredero. Goldin. Goldin Ralph. Goldin Piggy Ralphie. No, András. El segundo príncipe heredero es una de las dos ramas del linaje imperial. Al mismo tiempo, el primero de los 10 cadáveres, otro András heteromórfico y un András heteromórfico estaban allí. Primer príncipe heredero y segundo príncipe heredero y los seres de este tipo se reunieron en un solo lugar. Primer cadáver, Zandrás. Clasificación de peligro, S+. ¿Tamaño? Encontrado en útero de la serpiente, en lo profundo de la puerta de la destrucción. Apodado, el primer cadáver. Una de las 10 plagas, los enemigos naturales de la humanidad, incomprensibles e imposibles de matar. Ambos mundos se oscurecerán. 10 mandamientos 10:1. Fue el surgimiento de un verdadero primer cadáver. El Marqués de la Discordia, 7. Será un enjambre como un enjambre de moscas. El 10º cadáver, el segundo hijo inferior, Zandromalius. Los forúnculos abundarán debido a la enfermedad. El 9º cadáver, las 1000 caras, Dantalian. El ganado y los rebaños perecerán. El 8º cadáver, rey de los muertos, Seere. Serán barridos como un enjambre de langostas. El 7º cadáver, muro de las lamentaciones, de Carabia. Los piojos hervirán en tu cuerpo y en tus graneros. El 6º cadáver, el inútil, Biliel. Quita la vida al primogénito de ese año. El 5º cadáver, el unicornio del abismo, Zamdusias. Se levantará una horda de ranas imprudentes. El 4º cadáver, Cimeries, el caballero temerario. Habrá granizo. El 3er cadáver, el duque de hielo, Zandrealfus. Convertiré el agua en sangre. El 2º cadáver, la pantera mentirosa, de Flauros. Ambos mundos se oscurecerán. Y el 1er cadáver, el marqués de la discordia, Zandras.
Los 10 desastres que cayeron sobre la familia real y los seres siniestros que los provocaron. Ahora, con todos ellos destruidos, solo queda uno, el Marqués de la Discordia, András. Y que András es inherentemente un ser de 2 cuerpos. Los 2 cuerpos separados ahora se han unido para enfrentarse. Eran Jack, el heredero reinante al trono, y Piggy, el rumoreado segundo en la línea de sucesión al trono. Vikir miró fijamente el rostro de Piggy mientras estaba allí, con expresión severa. ¿Por qué Piggy se había alejado de la academia y de todas las relaciones con los demás en el pasado? ¿Fue simplemente una cuestión de intimidación, acoso y alienación? No. Vikir lo había sospechado desde el principio. Piggy es un amigo mucho más fuerte de lo que pensaba. No es el tipo de persona que se pierde simplemente por el acoso o la soledad. Quizás la razón por la que Piggy se fue antes de la regresión fue porque cuestionó su linaje. Vikir hizo su propia suposición basándose en lo que había sucedido en el pasado. Cerdito. ¿No se supone que tu sangre es de color negro? ¿Eh? Ah, siempre ha sido así, ¿eh? De hecho, ha sido así desde que era niño. Los médicos dijeron que es porque tengo mucho hierro en la sangre, pero parece que se ha vuelto un poco más oscuro desde que estoy en el árbol del infierno. Era una suposición relacionada con el fenómeno en el que la sangre de Piggy distorsionó la ley de causalidad cuando quedó atrapado en el árbol del infierno. Piggy murió una vez en una pelea anterior con un demonio. 3 días después de su muerte, levantaron la pesada tapa de su ataúd y abrió los ojos. En el momento en que Piggy abrió los ojos, esto fue lo primero en lo que pensó. La razón por la que te despertaste primero es porque había algo que tenías que hacer primero. Las palabras de Vikir todavía resonaban en sus oídos mientras salía del árbol del infierno. El peso y el calor sobre sus hombros. Nunca mirar hacia atrás. A partir de ahora irás solo. En la trampa astuta y maliciosa dentro del árbol del infierno, donde todo intentaba engañarlo y dañarlo, lo único que lo empujó hacia atrás fue la palma áspera y llena de cicatrices. Luego, levantando la cabeza, Piggy miró fijamente a los ojos desde más allá del portal. Por favor, ve a donde te sientas cómodo. Era una cabeza decapitada, expuesta en un poste alto. ¿Qué haré? Piggy bajó la mirada y se miró las manos. Sangre negra goteaba por ellos. El mango de la espada que atravesaba el corazón de András era claramente visible. Sí, ¿tú? ¿No lo mató Flauros? Él era el más sospechoso de los candidatos, así que le dije que tuviera mucho cuidado. El segundo cadáver Flauros usó la fuente de agua para cavar una trampa para obtener otra forma de András. O destruirlo antes de que despierte y se convierta en una amenaza. ¿Para qué diablos viniste aquí? Para cerrar la puerta. András dijo con los dientes apretados. De repente, Vikir tenía razón. Era la información sobre András que de Caravia le había contado en el pasado. Ejem. La estructura del cuerpo es heterogénea. Los seres vivos normales tienden a dividir a los individuos según sus propios cuerpos, pero eso no funciona para él. ¿Qué significa eso? En otras palabras, dividirás y definirás a los seres humanos en función de ti. Hay un ser humano que se llama tú, y si hay otro ser humano que cumple con los mismos criterios, hay 2. Y 3. 4. 5. Pero ni una sola vez. 2 pueden ser 1 y 1 puede ser 2. Dado que el criterio para separar la za y el non se está fuera del concepto humano, es imposible cortarlos según la sabiduría convencional. No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Quieres decir que, como tú, tienes una estructura corporal inusual? Lo que sea. Yo tampoco sé mucho. Es una criatura muy reservada. Pero solo escuché que los roles de aquellos que cierran la puerta y aquellos que abren la puerta están separados. Esto es todo lo que sé. De Caravia también es un demonio de tipo objeto, de tipo inanimado, por lo que tiene una forma corporal muy especial. Pero incluso de Caravia consideraba extraña la forma de András. Un alma dividida en 2. Un cuerpo. Naturalmente, esto llevó a que los rumores de que el oráculo se extendiera por todo el mundo. Un oráculo que provocó la guerra civil en el imperio, un oráculo que puso a las 7 grandes casas entre sí.
Se decía que el primer y el segundo príncipe heredero, ambos descendientes de la sangre del primer emperador fundador, poseían el poder de los profetas y que uno de ellos destruiría el mundo y el otro lo salvaría. El motivo de esta guerra civil fue evitar que el príncipe heredero equivocado ascendiera al trono. Y la verdad detrás de esto la dijo András, quien se hizo cargo del cuerpo del primer príncipe heredero. Sí. Yo soy el que tiene el poder de abrir la puerta, y el otro András, tú tienes el poder de cerrarla. Quien de nosotros muera primero determinará el fin de esta nube oscura. András agarró la espada que le había atravesado el pecho y la aplastó en su mano. Curr. Las llamas volaron hacia Piggy. Pero fue bloqueado por Vikir. Kvak 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 van. Vikir apretó los dientes mientras la magia de András ardía y derretía todo a su alrededor. Incluso un cuerpo en ruinas puede liberar tanto poder. Si András no se hubiera partido en dos, si hubiera matado a Piggy y absorbido su alma, si hubiera tenido siquiera la espada mágica Asmodeus a su disposición, el resultado habría sido impensable. Abre o cierra la puerta, es hora de elegir uno, no interfieras. Incluso en ese momento, András estaba mostrando sus afilados dientes y arrojando bolas de fuego a Piggy. Kvak 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 van. Kurr. Todo el palacio imperial comenzó a temblar ferozmente. El comportamiento de András era desesperado y desesperado nuevamente. Era cierto que quería encontrar a su hermano y convertirse en uno. Pero la manera de convertirse en uno era a través de la lógica de un juego de supervivencia donde cada uno debía matar al otro. Frente a él, Vikir no pudo evitar pensar en el pasado. Cuando la participación de Grenouille en la guerra mató a Piggy, Vikir recogió personalmente el cuerpo de Piggy. Tal como lo había hecho antes de la regresión. Yo también había llevado personalmente el cuerpo de Piggy en aquel entonces. Estuve con él en su lecho de muerte. El recuerdo de Vikir de las circunstancias exactas es confuso. Pero cuando recuerda el momento, piensa. Él es una buena persona. Es una frase que ha escuchado una y otra vez en momentos de crisis y que se le queda grabada en la mente. Desde entonces, Vikir ha tenido experiencias increíbles. El cuerpo de Piggy no se había descompuesto, a pesar de que habían pasado días desde que regresó del campo de batalla. El cuerpo de Piggy olía más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Al mismo tiempo, también se produce mal olor. Pero era de una naturaleza completamente diferente al hedor a descomposición. Despertar. Con su muerte, Piggy renació en algo completamente diferente, algo no humano. Se debía a otro yo de András que había estado habitando cerca de su alma todo este tiempo. Pensé que era de alguna manera similar a Seere. Era la forma en que los demonios rondaban a sus anfitriones, esperando atacar cuando sus mentes o cuerpos estaban en su punto más débil. Tan pronto como Vikir olió el olor familiar pero desconocido de Piggy, levantó el espejo de la verdad que le había prestado dolores a la cara de Piggy. Y en el espejo vio un reflejo sorprendente. El primer emperador. El mismo rostro que había visto tantas veces en retratos. El linaje de Piggy ahora fue revelado al mundo. El alma de otra variante de András había estado rondando el cuerpo de Piggy, esperando el momento de despertar. Ahora veo por qué tu sangre pudo cerrar el árbol del infierno. Piggy sonrió levemente ante las palabras de Vikir mientras estaba frente a él. El alma de Piggy, que no se había extinguido por completo, pudo permanecer en su cuerpo con la ayuda de Camus. El ego de András, que a diferencia del de Seere, tenía una estructura completamente diferente, se fusionó con el alma de Piggy, y como resultado, Piggy pudo permanecer aquí ahora. También. Un hilo intangible conectaba los corazones de Piggy y Vikir. Era el mismo hilo que András había notado cuando ocupó el cuerpo del primer príncipe heredero, un hilo de vínculos inquebrantables del mundo anterior a la regresión. Recordé, Vikir, como tú y yo nos conocimos en el otro mundo, y... Piggy abrió la boca en un tono algo triste, pero lleno de anhelo y alegría. Porque te traje de regreso. Perro corriendo, 1. Recordé por qué te traje de regreso. La voz de Piggy temblaba levemente. Al mismo tiempo, un recuerdo del pasado pasó por la mente de Vikir. Fueron los mismos acontecimientos que se habían desarrollado antes y después de la regresión. ¿Cuándo te intimidamos? Es solo un gesto amistoso, te voy a ver por mucho tiempo. Oye, ¿por qué lloras y 20, estás tratando de hacernos quedar mal?
¡Ey! No llores. Toma una bebida. ¡Puaj! Eso está tan sucio. Está por todas mis medias. Ja 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 ja. Vomitaste, loco, has estado tan colorido desde OT. A partir de ahora, tu apodo será Piuk. Cerdito vomitando. Te llamaré Piuk hasta que me gradúe. En su vida anterior, Piggy no pudo soportar el acoso y abandonó los estudios, convirtiéndose en un empleado gubernamental de bajo nivel y luchando por ganarse la vida. Sus padres se habían endeudado para enviarlo a la academia. Luego, cuando comenzó la era de la destrucción y comenzó la gran guerra contra los demonios, Piggy se ofreció como voluntario para ir al frente, donde hizo muchas contribuciones a las fuerzas aliadas de la humanidad implementando numerosas estrategias de suministro, análisis de inteligencia y medidas de recolección. Era un respetable compañero de armas. Aunque se fue decepcionado del mundo y de sí mismo, fue lo suficientemente fuerte como para superar su propio trauma y unirse a las fuerzas aliadas después de ver crecer el árbol del infierno en la academia, arder la capital imperial y morir a sus compañeros de clase y civiles. Pero apenas unos meses después de iniciada la guerra, Piggy es asesinado. Vikir todavía recuerda la expresión devastada en los rostros de sus padres cuando vieron el cadáver frío y muerto de su hijo. Entonces Vikir dio media vuelta y retorció la cadena causal. Si intentas ser una molestia en la academia una vez más, no solo te mataré a ti, sino también a tu padre y a tu madre. Nighthound aterrorizó a los matones que habían estado acosando a su amigo y los disuadió de repetir sus fechorías. Ese pequeño acto de bondad rodó como una bola de nieve y finalmente marcó una gran diferencia. El resultado es la oscuridad suprema, que clava una espada en el corazón del demonio más poderoso. Supongo que yo también, al otro lado de la línea del mundo, pensé que eras mi único amigo. Las palabras de Piggy le recordaron a Vikir los últimos momentos de Piggy antes de retroceder. Vikir también había recogido el cuerpo de Piggy. En el momento del asesinato, Piggy no había muerto. Cuando lo encontraron por primera vez desangrado, muchas personas le dieron la espalda. En su defensa, era guerra y la situación era urgente. Era más urgente curar una herida de un gran héroe que dedicar tiempo y esfuerzo a salvar a un Piggy moribundo. Más personas se salvarían de esa manera. El mundo es eficiente. El mundo funciona sobre engranajes de causa y efecto, y cada uno de esos engranajes, grandes y pequeños, tiene un lugar, una función y un valor. Los pequeños e insignificantes engranajes quedan abandonados mientras todos los demás miran para otro lado. En desconfianza hacia el mundo, en soledad, en amargo cinismo y resentimiento. Solo entonces. Una mano cerró los ojos de Piggy. Arrugado y lleno de cicatrices, cubierto de sangre pegajosa y completamente cubierto de quemaduras y marcas de espada. Pero una mano grande y cálida. Había un chico allí, un chico que había conocido en la academia hace muchos, muchos años. Piggy miró a Vikir con los ojos entrecerrados. Era un rostro que reconoció. El sirviente del chico que había compartido la misma habitación en el dormitorio de la academia. La mano que sin decir palabra le había entregado la medicina cuando lo golpeaban y lloraba. Cuando no había nadie más cerca cuando viajaba, se sentaba tranquilamente con él. Cuando comía solo, se sentaba frente a él y miraba al vacío. Cuando Piggy reprobaba un examen, cuando echaba tanto de menos a su madre y cuando Piggy pensaba en acabar con su vida, aparecía de vez en cuando para consolar a Piggy. Y ahora, muchos años después, en sus momentos finales, ya sea por coincidencia o necesidad, la mano del niño sigue cubriendo los ojos de Piggy. El niño fue el único que fue amable con él durante toda su carrera escolar. Aunque fue solo un pequeño y fugaz acto de bondad, permaneció en el corazón de Piggy tan grande y cálido como el sol. De repente, Piggy recordó la voz que había escuchado durante sus exámenes parciales en la academia. Ahora que lo pensaba, definitivamente era la voz de un sirviente. Ahora está bien. Había dicho el sirviente mientras cerraba los ojos de Piggy. Tuvo un efecto mucho mayor que cualquier otra magia en el mundo, haciendo que el dolor en su cuerpo y mente desapareciera en un instante. El dolor de su nacimiento, la culpa de sus padres, las obligaciones de ser niño, el peso de sus estudios, la soledad de no hacer amigos, el mundo que finalmente le había dado la espalda, el dolor de su cuerpo, y una palabra que lo alivia todo. Por favor, ve a un lugar donde te sientas cómodo. Fue el consuelo de un amigo.
Y cuando Piggy escuchó la voz de Vikir desde más allá del cambio de tiempo en una visión, escuchó una visión que Vikir también había escuchado a menudo. Él es un buen hombre. Lo recuerda claramente ahora. Fueron las últimas palabras que Piggy le dirigió, no desde más allá del eje del tiempo, sino desde sus propios recuerdos. Era la misma voz que había escuchado cada vez que había vertido la sangre de Piggy en demonios como Ondusias, Cimeries, Andrealfus y Flauros desde su regresión. Mucha gente dice que los humanos son animales de pelo negro. Los humanos que he experimentado son animales que recuerdan la amabilidad que recibieron. El humano Piggy miró a Vikir y sonrió ampliamente. Eres un buen hombre, Vikir. Era una sonrisa que podía iluminar el mundo. Incluso Piggy, con su desconfianza en la humanidad, su cinismo y amargura, que había dejado las puertas de la destrucción abiertas de par en par sin cerrarlas, no podía ser tan frío con Vikir como lo fue con este hombre. Era imposible darle la espalda. Al igual que el vínculo intangible entre Sere y Camus en el pasado, los pensamientos residuales de Piggy se convirtieron en un vínculo fuerte e inquebrantable que lo conectaba con Vikir al otro lado de la línea mundial. La tenue esperanza de que el mundo paralelo pueda tener un final diferente. Como resultado, Vikir retrocedió. No, se omitió el eje del tiempo paralelo. Por acuerdo de Piggy, lo que llevó a András a elegir y convocar a Vikir. Fue el resultado de una colaboración entre Piggy de esta línea mundial, Piggy de esa línea mundial y András de este tipo. Un pequeño y aparentemente insignificante acto de bondad hacia un extraño es el milagro que salva al mundo. Y por supuesto, hubo quienes no pudieron entender esta improbable e irrazonable coincidencia. Grita tonterías, ¿cómo te atreves a engañar a alguien con un desarrollo tan ridículo? András. Jack Merridew. Fue despertado ahorcándose con un cordón umbilical mientras aún estaba en el vientre de su madre, e hizo un denodado esfuerzo desde temprana edad para deshacerse de Piggy de su nacimiento natural. Enviar serpientes a la cuna, forzarlas deliberadamente a ir a lugares peligrosos, expulsarlas de la familia, etc. No sabía que esa humilde perra huiría del palacio, pero debería haberla matado de inmediato. Sin embargo, Piggy negó con la cabeza. Incluso si no fuera por ti, habría muerto por mi propia voluntad, con todo tipo de desconfianza hacia la humanidad y odio hacia el mundo. Si alguien me hubiera dicho, eres un buen tipo, no hubiera sucedido. Piggy parecía imaginarse a sí mismo en otra línea del mundo. Sin embargo, en este lado del mundo, he llegado a saber y comprender mucho sobre los humanos. Mi familia, mis amigos y las personas que me rodean son todos valiosos e importantes. Tudor, Sancho, Bianca, Sinclair y Dolores, sus compañeros de la Academia Kelasio. Y los innumerables compañeros que unieron fuerzas con él en el árbol del infierno, los compañeros de armas de Tochka que compartieron su ardiente sed. Con sus caras en el corazón, Piggy entró en el ataúd. Y, por supuesto, Piggy eligió. Cerraré la puerta. Los dos yous de András se dividen en el que abre la puerta y el que cierra la puerta. András J. no puede cerrar la puerta que abrió András J. András P. debe cerrarlo. Por el contrario, András P. no puede abrir una puerta que András P. ha cerrado. Debe ser abierto por András J. La puerta abierta por Jack solo puede cerrarla Piggy. La puerta que cerró Piggy solo puede ser abierta por Jack. Al final, quedó claro que sin ninguno de ellos sucedería algo irreversible. Psuts. Piggy estaba cerrando la puerta que András había abierto. ¡No! András gritó, pero ya era demasiado tarde. Dengeon, Geo, Poe. La puerta se cerró de golpe, cortando los cuerpos de varios demonios gigantes que habían estado saliendo lentamente del portal de arriba. La serpiente devoradora de nebulosas, el líder de los insectos, el rey de los vampiros, el escorpión que escupía veneno oscuro, la mujer que era hermosa por fuera pero nadie podía decir lo que había por dentro, el rape devorador del desierto, el señor de todas las cosas podridas, el ciempiés que escala montañas, el que camina bajo el mar, el gigante que desgarra la tierra, el león bebe fuego, el pájaro con alas que cubre el cielo, el verdugo del cementerio, el cadáver que yace pudriéndose en él. Pantano, los tentáculos que se hunden profundamente, y así sucesivamente. Kun. Kvakvan. Kuleuleun.
Partes desmembradas del cuerpo de demonios caen al suelo, provocando un terremoto. ¡Ah! András se estremeció de rabia. Incluso ahora, los 62 portales se están cerrando lentamente. No puedes hacer eso, si quieres cerrarlos, los mantendré abiertos. András apretó el poder mágico que le quedaba. Suts. Si Piggy cierra y András abre, el resultado es el mismo de todos modos. A partir de ahora, solo es cuestión de quién tiene más magia y quién puede interferir con la puerta más rápido. Sin embargo, ¿estás seguro de que no me estás olvidando? András sintió que su corazón se partía en dos, luego en cuatro. Vikir estaba parado al frente, clavando su espada en el corazón de András. Vikir continuó clavando la espada en el cuerpo de András. Kazanbay ha sido destruido y Asmodeus está en manos de Keko en la distancia. Solo queda una de las espadas gemelas que simbolizaban a András, e incluso esa ahora está destruida. Además, al no haber podido robar el alma y el cuerpo de Piggy, a András le queda solo la mitad de sí mismo. En tal situación, no había manera de que Vikir, que había desarrollado hasta 9 dientes, fuera apartado. Peo. El cuerpo de András se estaba desmoronando en tiempo real. El perro sabía que la victoria estaba a su alcance. Empujó cada vez más fuerte para romperle el cuello a su presa. En ese momento, los ojos de Vikir se abrieron hasta las lágrimas. Sangre negra brotó del cuerpo de András. Fluye hacia el cuerpo de Vikir a través de sus heridas. Así como la sangre de Piggy había conmocionado al demonio, la sangre de András estaba causando que Vikir experimentara un fenómeno extraño como nunca antes había experimentado. ¿No te lo dije? Heredé el linaje de la leyenda fundadora, el primer emperador. No es sangre de un demonio, sino sangre de un ser humano. Una reliquia de un antiguo héroe del que se decía que poseía la habilidad más singular en la historia de la humanidad, una habilidad única que le permitió ascender a la cima de toda la humanidad. Era su poder como miembro de la familia imperial, la familia Goldin del clan Profeta. Ahora, esto es un spoiler. Estoy a punto de mostrarte tu futuro. András se rió mientras agarraba con fuerza los brazos de Vikir. Después de toda una vida enredándote con demonios, ¿no tienes curiosidad por saber cómo terminará tu vida?